Me llamo Sixto y hasta hace no mucho creía que criaba a mi hija Matilde en un lugar seguro, en un pueblo pequeño donde todos nos conocemos y la vida es simple. Ella siempre fue una niña alegre, amable, con esa sonrisa que iluminaba cada rincón de nuestra casa. Nunca imaginé que ese mismo pueblo, que parecía un refugio, se convertiría en nuestra peor pesadilla. Todo empezó con pequeñas cosas. Primero, miradas extrañas cuando salíamos a la plaza o a la tienda, susurros que se cortaban en cuanto nos acercábamos. Pensé que era solo gente chismosa, que en los pueblos siempre hablan mucho, pero no le di importancia. Pero los murmullos crecieron y esas miradas empezaron a quemar, a señalar. No entendía qué estaba pasando. Matilde no había hecho nada malo, o al menos nada que yo supiera. Pero el cambio en la gente era palpable, como si de repente nuestra familia estuviera marcada, como si hubiéramos roto una regla invisible que nadie nos explicó. Intenté hablar con los vecinos, pero me esquivaban o respondían con evasivas. En las noches escuchaba a Matilde llorar en su habitación, una tristeza que no podía consolar con palabras. Sentía que algo muy oscuro comenzaba a instalarse en nuestro hogar, algo que iba más allá de simples chismes. Pero jamás pensé que lo que venía después iba a arrasar con todo lo que amábamos. Los rumores no tardaron en transformarse en ataques directos. Matilde ya no podía caminar por el pueblo sin sentir que todas las miradas se clavaban en ella, llenas de reproche y desprecio. Los niños de su escuela comenzaron a evitarla, y algunos se burlaban a sus espaldas con palabras que me helaban la sangre. Yo trataba de protegerla, de decirle que no hiciera caso, pero en el fondo sabía que esas heridas eran mucho más profundas. Una tarde, cuando fui a recogerla, escuché a un grupo de mujeres mayores susurrando con venomosa satisfacción: esa niña es la responsable del desastre en la casa de los López. Me acerqué, intenté confrontarlas, pero simplemente se dispersaron, dejando en el aire ese veneno que me corroía el alma. Lo peor fue ver cómo la gente empezó a darle la espalda a toda nuestra familia. Mi esposa, cansada y desesperada, ya no sabía qué hacer para defender a nuestra hija. La casa, que antes era un refugio cálido, se volvió un lugar frío y lleno de tensiones. En silencio, todos esperaban que pasara algo más, como si el pueblo estuviera ansioso por un castigo que todavía no llegaba. Sentí impotencia, una rabia sorda que no me dejaba pensar con claridad. Cada vez que veía a Matilde, sentía esa mezcla de orgullo y tristeza profunda. Sabía que la estaban destruyendo y no podía detenerlo. Pero entonces vino la acusación que cambió todo para siempre. Nunca olvidaré el día en que todo se salió de control. El matrimonio de los López, una pareja respetada en el pueblo, se rompió en pedazos y, para sorpresa de nadie, Matilde fue señalada como la causa. Decían que había seducido al hombre, que había destruido su hogar y traicionado la confianza de todos. Escuchar esas palabras salir de boca de mis propios vecinos me partió el alma. La noticia corrió como un incendio. La gente empezó a gritar, a lanzar insultos cuando pasábamos por la calle. Matilde recibió burlas crueles, amenazas veladas y, lo que fue peor, el silencio de quienes deberían haberla defendido. La humillación fue pública, una tormenta implacable que nos dejó sin refugio. Aquella noche recuerdo haberla abrazado en la oscuridad, prometiéndole que todo iba a mejorar, aunque dentro de mí sabía que era mentira, porque lo que nadie vio venir, lo que el pueblo no podía entender, era que esa humillación desataría algo mucho peor.
algo que iba más allá de la carne y los huesos, algo que no podíamos controlar ni detener, y empezó con una sombra que apareció en nuestra puerta, silenciosa, implacable y con un frío que calaba hasta los huesos. Después de esa humillación, las cosas dejaron de ser solo palabras. Empezaron a suceder cosas que no podía explicar con la razón. Símbolos extraños aparecían dibujados con carbón en nuestra puerta, como si alguien quisiera marcar nuestra casa con una advertencia. Animales muertos, con los ojos abiertos y un halo de oscuridad, aparecían en el jardín o cerca del umbral. La gente ya no solo hablaba de Matilde, ahora parecía que nos estaban maldiciendo. Por las noches escuchaba susurros lejanos que se colaban por las rendijas de las ventanas, como un cántico oscuro que buscaba quebrar nuestra voluntad. La sensación de ser observados, perseguidos, era constante. Intenté ir al cura del pueblo, buscar protección, pero me advirtieron que involucrarme en esas cosas solo empeoraría la situación. No sabía qué creer, pero la verdad era que la maldad que nos rodeaba había dejado de ser invisible. Empezaba a pensar que el odio del pueblo había invocado algo oscuro, algo que no solo quería destruir a mi hija, sino a toda nuestra familia. Desesperado, busqué ayuda en todas partes. Fui al alcalde, al cura, hasta a un supuesto sanador que vivía en las afueras del pueblo, pero nadie quiso involucrarse. Todos tenían miedo o simplemente no creían en lo que estaba pasando. Sentí que estábamos completamente solos. En casa, el ambiente se volvió insoportable. Matilde ya no salía, ni siquiera hablaba mucho. Yo sentía que la sombra oscura que nos acechaba estaba ganando terreno. Una noche, mientras estaba solo en la cocina, escuché un golpe seco en la ventana. Miré y vi una figura oscura, sin rostro, que desapareció en un parpadeo. Mi corazón casi se detuvo. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo odio o miedo. Algo sobrenatural nos perseguía y no se detendría hasta acabar con nosotros. Lo que pasó después superó todo lo imaginable. Una noche, mientras intentaba proteger a Matilde, la sombra volvió a aparecer, esta vez dentro de la casa. Sentí un frío insoportable y vi cómo una fuerza invisible la arrastraba hacia la oscuridad. Grité, luché contra lo imposible, pero no pude hacer nada. Al día siguiente, Matilde desapareció. La policía no encontró rastros, nadie vio nada. Solo quedó ese silencio aterrador y una casa marcada por el miedo. Me di cuenta entonces de que la obsesión del pueblo, esa cacería implacable, había desatado fuerzas que ni siquiera ellos podían controlar. Y ahora yo vivo con el peso de no haber podido salvarla, con la certeza de que esa oscuridad sigue ahí, esperando a su próxima víctima. No sé si algún día volveré a ver a mi hija, pero sé que esta historia no termina aquí y que el terror que vivimos sigue vivo en cada rincón de ese pueblo maldito.